Les exijo que pongan mucha atención y tomen apuntes, porque esto hará parte de la evaluación del parcial. Muchas gracias, maestro. Lina, por favor, tiene la palabra. Claro que sí. Bueno, demos inicio a esta segunda sección llamada Integración del Derecho. Estimados estudiantes, en el chat les dejé un enunciado avisándoles que por favor, si tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano sin ningún problema y se les dará la palabra. De igual forma, pueden libremente dejar las preguntas por medio del chat de esta reunión y así yo estaré pendiente a las preguntas que ustedes ahí vayan consignando para estar presente y dárselas a los docentes para que ellos les aclaren sus dudas. Sin más que agregar, adelante, profesor Giuseppe. Profesor Osvaldo, bienvenido y gracias por estar aquí en estas horas de las mañanas reunidos y brindarles esta presentación amena a los estudiantes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación. Queremos darles un saludo cordial a la institución que hoy día nos acompaña, la Universidad Libre de Cartagena, Colombia, a través de la persona de ustedes que nos permiten pues tener este acercamiento con la Universidad Privada del Norte de acá de Lima, Perú. Como ya ustedes saben, el tema que estamos abordando en estas dos sesiones ha sido justamente el de la interpretación jurídica y hoy día toca desarrollar el tema de la integración jurídica, ¿no? En ese sentido, permítanme compartir el material que modestamente hemos preparado para contribuir con el orden de esta disertación. Ustedes me avisan, por favor, si se está visualizando de manera adecuada. Ya se observa, profe. Correcto, Bien, ya se observa. Gracias. Muchas gracias. Bien. Me parece que ahí se va a ver mejor, ampliando la pantalla. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Correcto. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues también un saludo cordial y bastante afectuoso a los estudiantes del profesor Osvaldo, ¿no?, de la Universidad Libre de Colombia, y a nuestros estudiantes también de Introducción al Derecho. Es la segunda sesión que estamos ya para culminar con esta clase espejo. Bueno, yo quiero aprovechar, como le decía al maestro Osvaldo, quiero aprovechar haciendo alusión a una norma que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano y que precisamente tiene vínculo con esto de la integración del derecho, ¿no? Me refiero al artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú, cuando dice que las causales de la vacancia, ¿no?, cuando especifica las causales de la vacancia presidencial, hace mención a una incapacidad física permanente y a una incapacidad moral permanente. Bueno, se entiende por incapacidad física a esa imposibilidad material que tiene producto de alguna afectación al cuerpo del presidente, por ejemplo, una parálisis, ¿no?, prescrita obviamente por médicos que pueden dar cuenta pues de que esta afectación le impide ejercer el cargo de la más alta magistratura en el Estado peruano. Y esto es una causal objetiva, ¿no? Otra de las causales para declarar la vacancia del presidente es a la muerte del presidente. O sea, es un hecho objetivo que es fácilmente, digamos así, acreditado, ¿no?, o acreditable. Otra de las causales que especifica nuestra Constitución se refiere al abandono del país
sin permiso del Parlamento. Entonces, si el presidente de la República sale del país sin autorización del Parlamento o regresa del extranjero cuando éste haya salido con permiso fuera del plazo previsto, entonces se acreditan objetivamente causales para que el Parlamento tome la decisión de declarar su vacancia. Y hasta este momento, ustedes se estarán preguntando y cuál es la relación de esto que el profesor Giuseppi nos está hablando respecto de la integración del derecho. Lo que sucede es que en estos casos que acabo de mencionar, tenemos tal vez una plenitud del derecho en la medida de que se entiende como situaciones expresamente reguladas en el ordenamiento jurídico y además aplicables a situaciones concretas, ¿no? De manera objetiva. O sea que la norma jurídica ha previsto regular de manera expresa situaciones de la vida real y obviamente ha generado consecuencias, ¿no? Ha previsto consecuencias como es la declaración de la vacancia. Sin embargo, mis queridos estudiantes, esto no ocurre con el artículo 113.2 en el extremo de especificar una causal que obviamente es harto debatible respecto de la incapacidad moral del presidente. Repito, es incapacidad moral. Entonces, en el Perú no sabemos, por lo menos el Tribunal Constitucional que debió pronunciarse para explicarnos qué debemos entender por incapacidad moral, no lo ha hecho. Hace unos días tuvo la oportunidad de pronunciarse en una demanda competencial, una demanda en proceso constitucional, ¿no? Y sin embargo, pues esta causal de la incapacidad moral está sujeta a interpretaciones de todos los gustos, desde los puntos de vista más inimaginables, y sin embargo fue la causal que dio lugar a la declaración de vacancia el 9 de noviembre aquí en Perú, la vacancia del presidente Vizcarra. Bueno, no sería esto tan importante mencionar si no fuera por las graves consecuencias que ha generado. Entonces, yo le quisiera preguntar a cualquiera de nuestros estudiantes, de manera natural, obviamente es una invitación libre que les hago. Si alguien podría darnos alguna pauta de lo que comprende por incapacidad moral. No sé si hay algún estudiante que quisiera intervenir, tal vez nuestros amigos, nuestros estimados estudiantes de Colombia, que no sé si este tema haya sido abordado en clase, en alguna clase de Derecho Constitucional o no sé qué. Seguramente tal vez no, porque su regulación constitucional debe ser un tanto diferente. Pero me atrevo a preguntar libremente, ¿no? ¿Qué creen ustedes o cómo creen que debe entenderse esto de la incapacidad moral? Profe Giuseppi, tenemos a alguien que levantó la mano, es Andrés Barrón. Adelante. Adelante, Andrés. Buenos días, profesor. Bueno, lo de la incapacidad moral es justamente, lo explica el mismo tema, ¿no? Cuando determinan de que el presidente no es apto justamente porque no tiene moral, no tiene ética, no es una persona correcta y no es bien visto para gobernar un país, básicamente. Ajá, muy bien, André, interesante tu, digamos, tu argumentación. No sé si hay alguien más que quisiera complementar esta participación de André.
Bueno, me parece que no, ¿verdad? Si no hubiera, continuamos. Entonces, lo que Andrea ha mencionado, ¿no? Como este contenido al término de incapacidad moral, es una de las tantas interpretaciones, ¿no? Sin embargo, les debo contar a todos los oyentes en esta mañana, les debo contar que se le imputaba al señor Vizcarra la comisión de presuntos delitos antes de su, digamos, de su mandato presidencial, cuando él tenía un cargo público como gobernador regional en una de las regiones de Perú que se llama Moquegua. Sin embargo, el artículo 117 de nuestra Constitución declara de que los presidentes están protegidos por la inmunidad y que pueden ser procesados o en todo caso sentenciados al término de su mandato, ¿no? Entonces, miren cómo es que esta situación fáctica, estos hechos que hemos vivido aquí en Perú, tienen una directa relación con los temas que hemos estado abordando desde la clase anterior con el maestro Osvaldo en relación a la interpretación jurídica y ahora con la integración. Entonces, habría que hacer en este caso, recordando la clase del profesor Osvaldo, habría que hacer una interpretación sistemática para poder entender, digamos, el contenido, en todo caso, la causal, si justifica o no esta medida, ¿no es cierto?, del artículo 113 más el 117 para tomar una decisión. Pero eso es una interpretación que en este caso, pues, ha estado sujeto, ¿no?, ha estado a cargo, mejor dicho, de los miembros de nuestro Parlamento. Y bueno, con la suma de los votos han logrado el propósito que se han propuesto, ¿no? Valga la redundancia, el objetivo que se han propuesto. Entonces, desarrollando esta idea, puedo decir de que si Vizcarra hubiera cometido o no algunos delitos, eso debió ser materia de investigación y de sanción al término de su mandato. Pero fíjense cómo es que una redacción poco precisa del artículo 113 de la incapacidad moral ha dado lugar a unas consecuencias bastante críticas, incluso con pérdida de vidas de los manifestantes aquí en Perú. Por eso es que desde hace buen tiempo se pregunta, ¿no? Desde hace buen tiempo se pregunta si realmente nuestro ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que prevén de manera precisa todas las circunstancias de la vida real. Si realmente el derecho en algún momento, en algún tiempo, en algún lugar del mundo ha sido un conjunto de normas que ha tenido la capacidad de regular con precisión las situaciones fácticas, los supuestos de hecho que la vida real nos presenta. Y la verdad es que cuando nosotros repasamos el conjunto de normas, cuando nosotros tratamos de indagar la cantidad de normas jurídicas que ya están expresamente reguladas y que son parte, sobre todo, de este afán de codificar, que es una tradición romano-germánica, que es una tradición además francesa. Nosotros en Perú hemos emulado, hemos imitado la tradición del código francés de 1804, ¿no? El código napoleónico. Y además este código pues ha sido una herencia de quienes como Montesquieu sospechaban que la codificación era suficiente para regular todos los supuestos de hecho de la vida real.
Y creo que el tiempo nos ha demostrado, mis queridos amigos, nos ha demostrado que no existe un ordenamiento jurídico que regule plenamente la vida en sociedad. Me refiero que no hay un ordenamiento jurídico que haya previsto todas y cada una de las particularidades que se pueda presentar, de las experiencias que se pueda presentar en la vida real. Estoy seguro que pasa en Colombia, pasa en Perú y pasa en todo el mundo, que a pesar del afán de codificar, a pesar del afán de producir normas, ¿no? Para regular los supuestos de hecho de la vida real, todavía tenemos espacios que no han sido regulados expresamente. Por eso, cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando el juez tiene que resolver un caso de la vida real y no encuentra una norma aplicable? Recuerden ustedes, amigos, la frase que se ha difundido a partir del pensamiento de Montesquieu, cuando decía que el juez es la boca de la ley, ¿no? El juez decía, es la boca de la ley, en el sentido de que el juez ya no debe interpretar, no tiene necesidad de interpretar porque todo lo que hay que resolver ya está codificado y lo único que tiene que hacer el juez es aplicar nada más. Pero esa situación, pues, con la tradición romano-germánica, con la tradición francesa de la codificación, resulta hasta el momento insuficiente, ¿no? Tan insuficiente que, habiéndose producido miles de normas, ¿no? Y que están expuestas en sendos códigos penales, civiles, laborales, códigos constitucionales, etcétera, etcétera, comerciales, códigos de familia, etcétera, ¿no? Todavía tenemos espacios no regulados. Y entonces, frente a esa situación, ¿no?, de vacíos, como su nombre ya está desglosándose, frente a esos vacíos normativos, el juez tiene que enfrentar un afán, digamos, integrador, porque así como en el Perú, en Colombia y en muchas partes del mundo, cuando el juez conoce de un conflicto, de una controversia que está precisamente puesta en consideración de su autoridad para que lo resuelva, aún no habiendo una norma específica aplicable, el juez tiene la obligación de resolver, ¿no? Tiene la obligación de resolver. No puede exonerarse de esta obligación, de esta responsabilidad, porque recuerden ustedes que la jurisdicción en términos concretos se entiende como ese poder del Estado y ese deber del Estado de resolver conflictos principalmente. También de ejercer el control normativo, pero dado que estamos hablando de esta circunstancia, haremos énfasis más bien en la necesidad de resolver conflictos. Entonces, primera conclusión a la que podríamos estar llegando en este momento es que no existe un ordenamiento jurídico pleno, entendiéndose por plenitud aquel ordenamiento jurídico que haya regulado de manera suficiente, completa, ¿no?, las experiencias de la vida real y lo haya, digamos, reflejado en normas jurídicas. No existe un ordenamiento que hasta la fecha haya sido capaz de regular todas las circunstancias de la vida real.
Imagínense, hay infinidad de circunstancias, ¿no? Hay circunstancias o realidades desde el punto de vista penal, comercial, laboral, institucional, desde el punto de vista de la familia, ¿no? De los tributos, de los impuestos, desde el punto de vista administrativo, en fin, todas las ramas del derecho. Si bien tienen una abundante producción normativa, es verdad que no existe hasta el momento una plenitud en los ordenamientos jurídicos. De ahí la necesidad de la integración. Permítanme un cinquito, voy a cerrar la ventana que hay un ruido afuera. Bien, muchas gracias. Disculpen más bien que aquí en Lima, a pesar de la pandemia, hay parece una competencia por la construcción de viviendas, y justo me ha tocado un vecino que hace 4 meses no termina una construcción, pero bueno, habrá que tener cierta tolerancia, no nos queda de otra. Bueno, entonces les estaba comentando de que a pesar que hay abundante producción normativa, lo cierto es que no se regula, no se llega a regular todo. Y sin embargo, cuando el juez tiene que resolver conflictos por mandato de la ley y de la Constitución, está obligado a enfrentar esta situación y dar solución, ¿no? Aun cuando no hayan normas expresamente aplicables a cada situación conflictiva. Así está regulado en nuestro ordenamiento jurídico peruano en el artículo 139.8 de la Constitución, cuando dice el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, ¿no? Es un principio que está regulado expresamente y, bueno, obliga pues al juez a no renunciar a este deber de administrar justicia, incluso cuando no haya una norma o cuando la norma regule de manera deficiente un supuesto de hecho, ¿no? Y le da alternativas. Le dice, bueno, si esta situación se presenta, entonces lo que hay que hacer es recurrir a los principios generales del derecho, o en todo caso, al derecho consuetudinario, al derecho de la costumbre. Eso como pauta orientadora para que el juez, enfrentando esta realidad problemática, pueda de todas maneras darle solución al caso. Así lo mismo, en el artículo 8º del título preliminar del Código Civil, también existe una norma alusiva al tema, cuando dice que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defectos o deficiencias de la ley. En tales casos debe aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Bueno, pues, estamos ante una situación en la que el juez de todas maneras debe resolver, ¿no? Ahora, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquí en Perú, existe también una disposición que dice, ¿no?, que en todo caso, de no haber soluciones, ¿no?, o normas aplicables al caso directamente, o en todo caso no habiendo principios o no habiendo un respaldo en el derecho consuetudinario, el juez deberá resolver, dice, de acuerdo a la discrecionalidad, ¿no? A la discrecionalidad. Bueno, esto de la discrecionalidad ha sido también materia de debate, ¿no? Ustedes saben bien que en el mundo del derecho, Ronald Dworkin, Hart,
se han pronunciado sobre la discrecionalidad del juez. Y bueno, pues algunos están de acuerdo, otros cuestionan esta manera de solucionar los vacíos, ¿no? Los conflictos ante los vacíos o las deficiencias de las normas, ¿no? Para algunos autores no sería propio que el juez resuelva conforme a su discrecionalidad, sino más bien debería ajustarse a los principios del derecho, y por eso algunos sostienen que los principios, de todas maneras, al momento de interpretar, no pueden estar exentos de valoraciones ético-morales de los intérpretes del derecho, o sea, del juez o de los jueces, ¿no? Principalmente. Esta es una situación que se presenta y se seguirá presentando. Se seguirá presentando porque la realidad, mis estimados estudiantes, es más rica que el derecho, ¿no? La realidad es más rica que el derecho. Si yo pienso en una analogía o en una figura analógica, digo, es como un corredor, ¿no? De 100 metros planos versus un corredor de fondo. Si usted los hace competir para una competencia de 400 metros, obviamente quien va a estar adelante, ¿no? Va a ser el velocista, porque ese velocista tiene mayor aptitud para adelantar. Y quien va a estar rezagado siempre va a ser el fondista, porque el fondista no es de velocidad, sino de resistencia, ¿no? En ese sentido, la sociedad produce y reproduce experiencias inimaginables, ¿no? Y el derecho, pues, lo único que trata de hacer es progresivamente ir regulando las nuevas experiencias que se presentan. Y sin embargo, también hay que reconocer que el derecho no va a llegar a regular todo, porque mientras se preocupa por regular algunos aspectos, ya otros estarán apareciendo, ¿no? Recuerdo mucho el tema de los taxis Uber. Maestro Osvaldo, usted en Colombia, ¿tienen ustedes la experiencia de los taxis Uber, esos taxis por aplicativo, maestro Osvaldo? No sé si los estudiantes de Colombia nos pueden ayudar también. Dígame. Aquí en Colombia también existe la aplicación de los Uber. Ajá, perfecto, maestro Osvaldo. Muy amable por la confirmación. Mire, aquí en Perú hubo un problema muy serio con los taxis Uber, estos taxis por aplicativo, porque los taxis en la ciudad de Lima, por lo pronto, tienen una obligación de obtener una licencia de circulación que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? La Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero cuando los taxis Uber aparecieron en el mercado, estos señores no tenían la necesidad de solicitar ninguna licencia de circulación, ningún permiso para digamos, incorporarse al mercado de los taxis. Y ciertamente los taxistas que venían solicitando de manera disciplinada las autorizaciones municipales, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Es decir, reclamaron y dijeron, pero ¿cómo? Si nosotros estamos obligados a solicitar el permiso de la municipalidad con altos costos incluso, porque hay que pintar el carro, hay que ponerle unos cintillos de seguridad, etcétera, ¿no? Todos unos requisitos que obviamente requiere inversión. Y cómo estos señores de Uber no tienen ni siquiera la mínima intención de solicitar permiso y nadie los fiscaliza y sin embargo tienen una clientela cautiva porque ni bien dejan un pasajero ya están recogiendo a otro ya, gracias a la tecnología. Y entonces entrevistaron a la
gerente general de esta empresa aquí en Perú y le dijeron, ¿no? Le preguntaron, así yo recuerdo en un reportaje televisivo, le preguntaron si habían ustedes formalizado su empresa y habían solicitado las licencias correspondientes. Y ella dijo, bueno, lo que pasa es que no se puede pedir ninguna licencia, ni tampoco no tramitar ningún procedimiento administrativo, porque la misma municipalidad no sabe porque no tiene regulado este servicio, no sabe cómo nos va a otorgar la licencia, o sea, no hay una norma aplicable. Por lo tanto, pues, mientras el derecho no haya regulado de una manera distinta, nosotros seguimos trabajando, porque la Constitución también dice, ¿no?, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Y fíjense, con esa respuesta que le dio la representante Taxi Uber, realmente continuaron su servicio. Hasta el momento no hay una regulación expresa sobre este servicio, siguen con la tecnología y es muy difícil regular porque pues estos taxistas no necesitan, digamos, señales de taxi, de seguridad ni de nada, porque todo lo trabajan por aplicativo. Pero sí cumplen con tributar, ¿no? Sí emiten sus recibos y, bueno, incluso son más, en algunos aspectos brindan un servicio de mayor seguridad que los taxis convencionales. Pero con este ejemplo les quiero decir, mis queridos amigos, de que la realidad social es muchísimo más rica que el derecho. Y eso creo que es una máxima incuestionable. Y no creo que llegue un momento, no sé si de acá a 200 o 300 años en adelante o más, pero tampoco creo que haya una sociedad donde la ciencia jurídica llegue a regular con tal precisión que todos los fenómenos habidos y por haber tengan una respuesta normativa expresa. Me parece que eso no va a ser posible. No lo ha sido en miles de años y ahora que el mundo es más dinámico, que es más cambiante, que es más, digamos, los cambios son mucho más rápidos, más acelerados, ¿no? Si bien el mundo antes cambiaba en 100 años, en 50 años, hoy día yo creo que el mundo está cambiando a cada hora. Yo pienso que el mundo está cambiando permanentemente y entonces el derecho es lógico que viene un poco rezagado. ¿Ve? Frente a esta situación, que creo que va quedando claro el asunto de los vacíos que muestra el ordenamiento jurídico, que justamente se denominan como las lagunas del derecho, se ha inventado, yo creo que un procedimiento que a la vez es tomado también como una técnica que permite justamente llenar esos vacíos, ¿no? Esta técnica o este procedimiento que se llama la integración y que precisamente se presenta cuando no existe una norma específicamente aplicable a un supuesto de hecho. Por lo tanto, algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer porque no podemos dejar en el vacío o en la incertidumbre, digamos, la solución de conflictos, a pesar que no es pleno el ordenamiento jurídico, a pesar que existen vacíos. Sobre la integración del derecho, pues, entonces debemos manejar la idea central de que es un procedimiento o una técnica que nos permite llenar los vacíos que el ordenamiento jurídico presenta. Y estos vacíos se presentan porque no existen normas jurídicas expresas aplicables a una situación concreta, ¿no? Y por lo tanto, para resolver los problemas que nos confronta la realidad, es necesario analizar el derecho como un todo sistemáticamente organizado
y que es capaz de dar respuesta, ¿no? De dar respuesta para resolver casos concretos, aun cuando no hayan normas expresamente aplicables. Es la noción más generalizada que se ha sistematizado en la doctrina, ¿no? En la jurisprudencia también, obviamente, los órganos jurisdiccionales han reiterado muchas veces que efectivamente hay necesidad de integrar el derecho. Y entonces tenemos dos maneras de integrar el derecho. Un primer momento que se llama la heterointegración y el otro que resulta siendo la autointegración. La diferencia entre ambos es que la autointegración busca soluciones a partir del mismo cuerpo normativo, del mismo sistema normativo, haciendo uso de la analogía y de los principios del derecho. Sin embargo, la heterointegración más bien enfoca una solución más allá del sistema jurídico, en todo caso de la ley, haciendo uso del derecho comparado, por ejemplo, ¿no? O de la costumbre, o de la jurisprudencia, o también en algunos casos de la doctrina. Pero la autointegración es la solución desde la misma ley, desde la misma ley, desde la misma norma que está expresamente ya contenida en algún cuerpo normativo, que puede ser un código civil, un código penal, un código de la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo estas dos maneras de integrar el derecho, vamos a hacer tal vez alguna mención a aspectos un tanto más específicos. Hemos mencionado ya que el ordenamiento jurídico no es pleno totalmente, contradiciendo la tesis francesa, ¿no? La tesis de la vertiente romano-germánica, de los codificadores, no es plena. Pero estos vacíos se presentan por muchos aspectos, ¿no? Por muchos aspectos, entre los cuales mencionamos solamente algunos. Por ejemplo, las lagunas subjetivas. Las lagunas subjetivas. Cuando hablamos de lagunas subjetivas, me hace recordar mucho las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos cuando sanciona a nuestros estados, y obviamente ha sancionado a Perú, ha sancionado a Colombia, ha sancionado a Uruguay, a Chile, a Argentina, México, etc. Al preguntarles una interrogante bastante sencilla, ¿no? Le dice, pero ¿por qué ustedes en sus estados no adecúan sus normas o no generan normas para compatibilizar su ordenamiento jurídico interno con las disposiciones del tratado, es decir, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Y bueno, creo que no es novedad que nuestros estados se resisten a regular, a modificar, a producir normas para concordarlos cada vez más con las disposiciones de la Corte Interamericana en materia, por ejemplo, de derechos a la igualdad, ¿no? En materia de protección de derechos fundamentales, ¿no? Como es el acceso a la información, por ejemplo.
Y recuerdo esto mucho porque realmente nuestros legisladores en muchas oportunidades, en todo caso en más de una oportunidad para no exagerar, nuestros legisladores no tienen esa voluntad política de producir las normas para regular ciertos supuestos de la vida real. En Perú sucede eso. Yo estoy casi seguro que en Colombia también. Y entonces las lagunas o estos vacíos de nuestro ordenamiento jurídico se presentan en gran medida por la omisión, yo creo que deliberada, de nuestros legisladores, ¿no? Esa omisión que deja pues espacios no regulados expresamente, porque no quieren regular, simplemente se mantienen indiferentes o porque tal vez no conviene regular ciertas situaciones. Es el caso de la eutanasia, es el caso de la adopción, por ejemplo, de niños por parejas homosexuales. No dice si sí o no dice que no, simplemente no dice nada. Ni prohíbe ni faculta, ¿no? Y bueno, hemos tenido hace poco casos también donde los ciudadanos han exigido una respuesta del Estado ante situaciones fácticas y simplemente el Estado ha omitido dar respuesta, ¿no? Declarando improcedente, por ejemplo, alguna demanda, solamente porque el ordenamiento jurídico peruano no tiene una norma expresa y dice, improcedente, ¿por qué? Porque no tiene legitimidad. ¿Por qué no tiene legitimidad? Porque el ordenamiento jurídico no regula esa situación. Oiga, pero la culpa de que no regule el ordenamiento jurídico no es del ciudadano, la culpa es del legislador, que sabiendo que tiene muchas experiencias ya en la vida social, experiencias similares, digamos, no toma la decisión de regular, ¿no? Ni prohibiendo, ni permitiendo, menos obligando, pero simplemente hay un vacío, hay un silencio. Bueno, pero también las lagunas de la ley se pueden presentar por razones objetivas, como por ejemplo el tema del desuso de las normas, ¿no? Cuando las situaciones cambian y de pronto pues la norma ya no es aplicable porque la situación fáctica, el supuesto de hecho que pretendió regular en algún momento ha variado tanto que ya no es aplicable, simplemente la norma ya ha quedado en una situación de desuso. O también ocurre cuando hay normas demasiado particulares, ¿no? Que prácticamente pues habría que medir milimétricamente un supuesto de hecho para poder encajar a las proposiciones normativas. O en algunos casos, contrariamente, son demasiado generales que no llegan a regular con precisión algunos supuestos de hecho, ¿no? Bueno, este ejemplito, yo estoy seguro que nos va a permitir ingresar con cierta noción elemental al tema de la analogía. Ustedes pueden llenar ahí, ¿no? Creo que es muy fácil llenar esos espacios en blanco y bueno, lo pueden hacer en cualquier momento. O si gustan, podemos hacer un ejercicio a modo de distraernos un rato también, un poquito, unos segundos. No sé si alguien se atreve a llenar el punto 1. Si tuviera que escribir en los puntos suspensivos, ¿cuál sería la palabra que se anima a escribir? A ver si hay algún voluntario que pueda colaborar con este pequeño ejercicio. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo es tu nombre?
Gabriela Mendoza, mucho gusto. Hola, Gabriela. Adelante, por favor. ¿Cómo llenarías tú el espacio del punto 1? Bueno, yo lo llenaría con la palabra colmena. A ver, ¿cómo se leería, por favor? A ver si nos haces el Oveja favor de leer correcto. es a rebaño, como abeja es a colmena. A colmena, ¿no? Y si le pones panal ahí, También, pero no sé, siento que panal es como una palabra diferente, tal vez como nos referimos a la palabra rebaño, que es el conjunto como tal. ajá. Entonces, para ti, oveja es a rebaño, como abeja es a panal, dijiste, ¿no? A Colmena. colmena. A colmena. Algunos me dijeron enjambre. ¿Podría ser enjambre también eso? No sé, ¿qué te parece a ti? Yo siento que no, No, ¿no? no. Colmena, digamos, para ti, colmena es un poco más preciso. Sí, señor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Gabriela Mendoza. Gabriela, muy amable, Gabriela. Gracias por tu colaboración. Ok. Bien, en el punto 2, ¿quién se anima a llenar ese vacío? A ver, que creo que también es un tanto sencillo, como Gabriela lo ha planteado. A ver, adelante. Agua es a sed como alimento es a hambre. Ajá, sí, Adelante. ¿no? Ya, agua es a sed como alimento es a hambre. Sí, pues, sí, sí, sí. Ve, mira, ve, son situaciones análogas, ¿no? Agua es a sed como alimento es a hambre. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Castro. Natalia. Muchas gracias, Natalia, por tu colaboración. Muy amable. Gracias. Bien. En el tercer punto, a ver, ¿quién se anima? Barco es a mar, como avión es a aire. A aire, ¿no? Y si le pones a espacio, ¿sería o no crees? ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Mucho gusto, doctor Giuseppe. Mi nombre es Juan Blanco. Juan, adelante, Juan. ¿Qué te parece si le cambias por aire a espacio? ¿Sería pertinente o crees que no? Creería que no. Ujú. Bien, creo que aire es lo más apropiado, ¿no? Bien. Bien, muchas gracias, Juan, muy amable. Bueno, pues estas son, digamos, particularidades bastante sencillas, ejemplitos caseros, ¿no? De la analogía, pero en el mundo del derecho las cosas no son tan sencillas como parecen, ¿no? Pero en todo caso, hablemos ahora un poco sobre la analogía. Vamos a hablar sobre la analogía. ¿Cuánto tiempo nos queda, Jessica? ¿Estamos bien con la hora? ¿O me estoy demorando demasiado? No sé. ¿Cómo vamos? Sí, está bien, maestro. Tenemos programada hasta las 9, pero yo creo que 10 minutos más de exposición y tenemos una ronda de preguntas igual. Ya, listo, listo. Vamos entonces a tratar de terminar un tanto más rápido para no corrernos el riesgo de que la hora nos gane. Bien. Gracias, Jessica. Bueno, pues entonces, ¿cómo entendemos a la analogía? Recuerden que hemos partido de la idea de que el ordenamiento jurídico no es. ¿Por qué no es pleno? Porque las normas que ya están regulando las situaciones de hecho no llegan a regular todas las situaciones de hecho posibles que se presenten en la realidad. Por lo tanto, existen vacíos, ¿no? Frente a esos vacíos es necesario de alguna manera, ¿no? Frente a esos vacíos es necesario de alguna manera tener respuestas adecuadas para resolver situaciones no reguladas expresamente. Frente a esta situación, los jueces no podrían exonerarse de la responsabilidad del deber de resolver conflictos aun cuando no hayan normas jurídicas aplicables expresamente a las situaciones de hecho que se presentan. Y entonces, para resolver esto, recurrimos a dos, digamos así, mecanismos de integración, que podría ser la heterointegración
y la autointegración. La autointegración, que es ese mecanismo que nos va a resolver el problema recurriendo a la misma ley, ¿no? O al mismo cuerpo jurídico. Sin embargo, podríamos con la heterointegración recurrir incluso a ordenamientos jurídicos comparados. De tal manera de que podamos de todas maneras resolver estos conflictos que el juez por deber y por función tiene que resolver. Bien, dentro de estos mecanismos de autointegración vamos a tener a dos claramente diferenciados. Por un lado a la analogía y por otro lado a los principios generales del derecho. Vamos entonces brevemente a hacer alusión a la analogía. La analogía, en principio, debe entenderse como un procedimiento lógico, ¿no? Este procedimiento lógico nos permite resolver una situación de hecho aplicando una norma, ¿no? Una norma regulada, ¿no es cierto? Aplicando una norma regulada a un supuesto de hecho semejante. O sea, tenemos una norma regulada que regula un hecho A, pero hay un hecho B que no tiene una regulación expresa. Este supuesto de hecho B no tiene una norma expresamente aplicable, pero entre A y B, que son los dos supuestos de hecho, hay una semejanza. Por lo tanto, si tenemos la norma X, vamos a poner en este caso, la norma X, que resuelve la situación A, pero entre A y B hay semejanza, que son los dos supuestos de hecho, entonces X la aplicamos también a B. Entonces, este procedimiento, ¿no? Permite, pues, aplicar una ley a un supuesto de hecho semejante, porque este hecho semejante no tiene, repito, una norma expresamente aplicable para resolverlo. Por lo tanto, para que se aplique la analogía, debemos en principio tener ciertos supuestos. Primero, debemos estar frente a un hecho jurídico que no esté regulado expresamente. Es decir, debe haber un hecho jurídicamente relevante que no tenga una regulación expresa en la ley. El siguiente supuesto para la aplicación de la analogía es que la ley regule un hecho semejante. ¿Semejante a qué? Semejante a este supuesto de hecho que no tiene una regulación expresa. ¿No es cierto? Y semejante dice, no dice igual, porque si fuera igual, entonces la norma estaría expresa, ¿no es cierto? Estaría regulando expresamente este fenómeno, pero se trata de hecho, no se trata de. También hay que tomar en cuenta para la aplicación de la analogía que exista semejanza entre un hecho regulado y el no regulado. Así es, un hecho regulado expresamente y un hecho no regulado expresamente, pero que haya semejanza entre los dos. Y el otro criterio es que debemos comprender las excepciones a la aplicación de la analogía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico no se puede aplicar un criterio analógico a aquellos supuestos donde se establezcan excepciones o se restrinjan derechos. Por ejemplo, si vamos a tener que condenar a una persona por un supuesto delito, ¿no?
y de pronto pues este delito no tiene una regulación expresa, entonces no podemos generar una tipificación a partir de un criterio analógico. ¿Por qué? Porque esto significa restringir derechos, o sea, la pena privativa de libertad obviamente está restringiendo derechos, ¿no? Por lo tanto, la analogía en estos casos no sería aplicable. No sería aplicable. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, debemos decir que la analogía sí es un procedimiento por el cual podemos resolver un supuesto de hecho no regulado aplicando la regla de un supuesto de hecho que está expresamente regulado. Entonces, me nace plantearles una reflexión. En el artículo 2.1 de nuestra Constitución en el Perú se regula el principio a la igualdad ante la ley. Y bueno, está además contenido como principio y como derecho también, ¿no? Y dice, todo ciudadano tiene derecho a la igualdad ante la ley. Bueno, ¿qué cosa será pues igualdad ante la ley? Porque hay varios supuestos. Por lo tanto, a continuación dice, en el 2.1, nadie debe ser discriminado por razón de origen, raza, sexo, condición social, etcétera, ¿no? Bueno, en el Perú no se ha regulado expresamente una norma que diga nadie debe ser discriminado por razón de sexualidad. Solamente dice sexo. Y entonces nos nace una pregunta. Si podríamos asumir que sexo y sexualidad son hechos semejantes o son diametralmente distintos u opuestos. Bueno, para resolver esto, debo recordarles que hay una interpretación que hace el Comité contra la Discriminación de las Naciones Unidas, ¿no? Y este comité dice que la palabra sexo hay que asumirla también extendiéndola a la palabra sexualidad. Por lo tanto, si no hay una norma aplicable que diga nadie debe ser discriminado por razón de sexualidad, entonces cuando se regula nadie debe ser discriminado por razón de sexo, debe asumirse también que nadie debe ser discriminado por razón de sexualidad, ¿no? Esa es una clara aplicación de la analogía, porque para la sexualidad, por lo pronto en el Perú no hay una norma expresamente regulada, no hay, no existe todavía, no sé si existirá más adelante, pero por hoy día usted busca el ordenamiento jurídico peruano, el Código Civil, revisa la Constitución, etcétera, y no va a encontrar una palabra que diga sexualidad, solamente hay sexo, ¿no? Por lo tanto, aplicando el criterio de este Comité contra la Discriminación, tendríamos que aplicar también a los supuestos de sexualidad la norma que regula la no discriminación por motivo de sexo, ¿no? Esta sería un clásico ejemplo de aplicación analógica. Bueno, la aplicación analógica o la analogía, la analogía puede dividirse en dos grandes segmentos, ¿no? La analogía iuris y la analogía legis. Bueno, en cuanto a la analogía legis, ¿no? Dice que la norma aplicable al caso no regulado se obtiene de otra norma que regule el caso semejante. De otra norma, o sea, ley con ley. Pero en el caso de la analogía iuris, esta norma para el caso omitido se deduce o se extrae del conjunto del ordenamiento jurídico, no de otra ley semejante, sino del conjunto del ordenamiento jurídico, y aquí podríamos estar frente a la aplicación de los principios generales del derecho. Claro, hay que tomar en cuenta también una cosa, ¿no? Que los principios generales del derecho muchas veces están positivizados
y son normas jurídicas y además son principios. Pero cuando se hace alusión a la analogía legis, se presume que la norma aplicable al caso no regulado se obtiene de otra norma que regula un caso semejante. En un caso semejante, ¿ya? Listo. Bueno, pues, ya casi para ir terminando, me parece que nos queda un par de minutos de reflexión. Podemos decir que la interpretación extensiva y la interpretación analógica pareciera ser lo mismo, ¿no? Por lo pronto hay autores como Norberto Bobbio que dicen que no, que es lo mismo, que por gusto estamos reflexionando, que estamos haciendo filosofía jurídica. En el fondo es lo mismo. Así que entre interpretación extensiva y interpretación analógica es lo mismo. Pero bueno, esa es una postura de Norberto Bobbio. Sin embargo, también existen autores que hacen una sutil diferencia entre interpretación extensiva y la interpretación analógica, ¿no? Cuando se habla de interpretación extensiva, habría que comprender el siguiente supuesto, ¿no? El significado de la palabra del texto, para hacerla coincidir con la ratio de las leyes, no ha sido expresamente adecuada, dice, ¿no? Y como ejemplo tenemos el artículo 1754 del Código Civil italiano. ¿Qué es la palabra corredor? ¿Qué se entiende por corredor? Bueno, en el sistema, digamos, en el ordenamiento jurídico civil italiano, se entiende por corredor a la persona que relaciona dos o más personas para la conclusión de un negocio. El corredor es ese, ¿no? O sea, es un sujeto que relaciona dos o más personas para que estos concluyan con un negocio, un contrato. Pero se podría decir que no solamente es para que concluyan, sino tal vez corredor también podría asumirse como que aquella persona que induce, que facilita, que promueve, ¿no?, a la conclusión del negocio. O sea, no solamente relaciona para que concluyan, sino que las relaciona y las induce. ¿Qué hace ahí? Se está extendiendo, ¿no?, el término corredor para hacerla coincidir, ¿no?, con una ratio legis que expresamente no ha sido regulada. En el Código Civil italiano, corredor no está definido como aquella persona que induce, pero por interpretación extensiva se puede asumir también que el corredor es también aquella persona que no solamente las relaciona, sino que las motiva, promueve, facilita la conclusión de un negocio, ¿no? Sería esa la interpretación extensiva. Bueno, y la interpretación analógica es la aplicación de una norma regulada a un hecho semejante no regulado, que creo que esta sería la más cercana al tema de la analogía en estricto sentido, ¿no? Por ejemplo, a los contratos atípicos, obviamente los contratos atípicos, por no tener una regulación aplicable expresa, habría que añadirle o habría que aplicarle los supuestos comprendidos en los contratos típicos o los contratos nominados, ¿no? Claro, digamos que esa sería, o eso sería incluso el sentido común, nos dice que debemos resolver de esa manera. Por ejemplo, un contrato típico es acuerdo de voluntades, ¿no? Bueno, un acuerdo de voluntades sobre un objeto, digamos, patrimonial, económico, o con valoración económica. Pero un contrato atípico también tendría que ser un acuerdo de voluntades. Lógico, porque si es contrato y solamente que es atípico, no podría dejar de ser acuerdo de voluntades. Bueno, esto de los límites a la analogía ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando se trata de restricciones de derechos o cuando se trata de establecer excepciones, no se aplica la analogía. En materia penal está clarísimo, por ejemplo, el tema cuando prohíbe la aplicación para restringir derechos, como es el caso, por ejemplo, de las sanciones penales.
Y por último, mis estimados estudiantes, también habría que hacer alusión a los principios del derecho. Bueno, los principios del derecho, entendiéndose estos como aquellas máximas, como aquellos postulados, aquellos criterios fundamentales, que muchas veces están positivizados y otras veces no. Obviamente, en los ordenamientos jurídicos como de Colombia, como de Perú, hay muchos principios que están positivizados. Por ejemplo, el principio de la no discriminación, el principio de la división de poderes o de la separación de poderes, ¿no? El principio de, por ejemplo, el principio del indubio pro reo, están regulados, están positivizados, ¿no? Yo creo que a estas alturas no se me ocurre en este momento algún principio que no tenga regulación expresa, ¿no? Tanto en los códigos penales, civiles, en la Constitución, tenemos innumerables principios, ¿no? El principio de publicidad de la norma, por ejemplo, que también está regulado, el principio de supremacía constitucional, que también está regulado, por lo pronto en el Perú tenemos una regulación expresa. Entonces, estos principios, sin embargo, tratándose de criterios orientadores, nos permiten, pues, no solamente tener una creación ordenada, homogénea, coherente del resto del sistema jurídico, de las normas, sino también nos permiten tener una interpretación concordante, ¿no? Por lo tanto, los principios del derecho nos ayudan a resolver los conflictos cuando, en deficiencia de la ley, tienen que ser estos invocados. ¿Por qué? Porque también tienen una función integradora. Integradora en el sentido que venimos desarrollando durante esta mañana, en el sentido de que hay un ordenamiento jurídico que se reconoce incompleto, deficiente, ¿no? Y obviamente frente a esta realidad hay que de todas maneras responder mediante el mecanismo de la integración para resolver los conflictos que se presenten en la realidad. Bien, me parece que hemos llegado hasta aquí, mis estimados estudiantes. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que podrían ustedes formular. Muchas gracias. Tengo una duda. Adelante, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que la integración del derecho es una técnica para subsanar estos fenómenos que es la ausencia de algo codificado para solución de problemas y que se divide en autointegración y heterointegración. ¿Cuál de las dos, al momento de presentarse este fenómeno, es la primera que se debe usar? Ajá, muy bien, interesante tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Discúlpame. Juan Blanco. Juan Blanco. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Efectivamente, se reconoce dos técnicas o procedimientos para integrar el derecho, que es la auto y la heterointegración. Sin embargo, a tu pregunta, de manera específica, debo contestar que la primera que debe aplicarse es la autointegración, ¿no? Buscar soluciones o respuestas haciendo uso de normas que regulan hechos análogos. Es decir, la respuesta se busca en el mismo cuerpo normativo, en la misma ley, y si esta no fuera posible, ya se recurre pues de manera subsidiaria, ¿no? a la heterointegración, pero yo creo que haciendo uso de la autointegración vamos a encontrar de todas maneras respuestas. Es verdad que no todo está regulado, pero es verdad también que muchas situaciones análogas ya están reguladas. Por lo tanto, el primer mecanismo empleable es, desde mi punto de vista, la autointegración. Juan Blanco, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias a usted.
Bueno, maestro Osvaldo, me parece que estamos llegando, no sé si habrá alguna pregunta, pero me parece que estamos llegando al final. Antes de que el tiempo nos gane, yo quisiera manifestar mi sumo agrado por haber compartido estas reflexiones con ustedes y obviamente estaremos en contacto para cualquier situación, maestro Osvaldo. Muy bien, maestro Giuseppe, yo creo que estuvo muy interesante el conversatorio, la clase. Mis estudiantes estuvieron ahí atentos, me di cuenta por las preguntas que estaban haciendo, maestro Giuseppe, y sí, sobre esto no hay verdades todavía reveladas y absolutas, ¿cierto, maestro Giuseppe? Así es. Esto no tiene límites, esos son temas, el tema de la interpretación jurídica y de la integración normativa o del derecho, eso no tiene todavía un parámetro que diga hasta aquí está el límite. Sobre esto, cada vez que la doctrina jurídica va creciendo, como usted decía, una van caminando a paso lento y otra van caminando a paso acelerado, la dinámica social. Pero muy interesante, maestro Giuseppe, recordar todos estos temas que a mis estudiantes y a los suyos, imagino, llenan en su anhelo académico. Entonces, abrimos el espacio de preguntas, Jessica. Sí, sí, maestro Osvaldo. Maestro Giuseppe. Sí, hay una consulta por el chat, pero agradecería a Pilar Apaestegui que pueda activar su micrófono y lo pueda realizar. Ya que, bueno, la pregunta fue cuando el maestro Giuseppe estaba exponiendo y pues quizás no lo logro comprender muy bien, pero lo voy a comentar y pues bueno, si pudiese activar su micrófono Pilar Apaestegui sería genial. Dice acá, profesor, ¿y esa protección no se encontraría inmersa dentro del artículo 3 de la Constitución? Ajá. El artículo 3, gracias Jessica, gracias Pilar por tu pregunta. El artículo 3 de la Constitución es una norma que no tiene un contenido propio, un contenido concreto propio. ¿Por qué dice nuestra compañera Pilar, la estudiante Pilar Apaestegui, por qué hace mención al artículo 3? Porque en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú está el catálogo de derechos fundamentales. Claro, es un único artículo, pero es en gran medida los derechos civiles y políticos, sobre todo, están en ese artículo, ¿no? Derecho a la vida, a la propiedad, la libertad de expresión, la información, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos derechos fundamentales regulados. Y sin embargo, en el artículo 3 de la propia Constitución sostiene que este catálogo de derechos no son los únicos que deben reconocerse como derechos fundamentales, sino que también deben incorporarse aquellos que tengan una naturaleza análoga o aquellos que se fundamenten en el Estado republicano, ¿no? De derecho. Y entonces deja una cláusula, es la cláusula abierta, ¿no? La cláusula abierta por la que el Estado peruano no limita el reconocimiento de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2, sino que también incorpora otros derechos de similar naturaleza. Y es verdad porque progresivamente, a partir de la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Constitucional, y a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han estado incorporando otros derechos que tienen análoga naturaleza. Por ejemplo, hace poco se ha regulado el derecho al agua potable, que no tenía una regulación expresa. A partir de junio del 2017 se ha regulado esta situación. Y, por ejemplo, el derecho a la paz o el derecho a la buena gestión pública, etcétera, son derechos que no están regulados expresamente en la Constitución Política del Perú,
y que, sin embargo, la jurisprudencia los ha incorporado. Me estoy olvidando un derecho importantísimo, el derecho a la verdad, ¿no? Al igual que en Colombia, en Perú hemos vivido momentos turbulentos, digamos, de conflictos internos bastante agudos, y a consecuencia de ello, pues hemos sufrido desapariciones, etcétera, ¿no? Ejecuciones forzadas, y entonces, a raíz de esos incidentes es que la jurisprudencia del tribunal ha desarrollado el derecho a la verdad como derecho fundamental, que hasta la fecha no tiene una regulación expresa, pero que por mandato del artículo 3 de la Constitución se incorporan dentro del catálogo de derechos fundamentales de manera implícita, ¿no? Entonces, si algún ciudadano quisiera exigir el respeto del derecho a la verdad, lo puede hacer aun cuando éste no tenga una regulación expresa, ¿no? Eso es lo que podría responderle a nuestra señorita, a nuestra estudiante Pilar Apaestegui. Gracias, Pilar, por tu pregunta. Bien. Si hubiese otra consulta, estimados estudiantes, tanto de la Universidad Libre de Colombia como la Universidad Privada del Norte, agradecería que puedan levantar la mano y puedan intervenir, por favor. Muchas gracias. Adelante, Natalia. Me parece que Natalia tiene alguna pregunta. Una preguntita, de que si allá en Perú, pues en la Constitución o en las leyes tienen alguna norma en la que tenga el bloque de constitucionalidad, es decir, que la norma, además que se acate allá, también se puede acatar en otras naciones. Bien, gracias. Pilar, me parece que fue, ¿no? Pilar, disculpa que Natalia, no. Natalia. Natalia, muchas gracias. Natalia, muy amable por tu pregunta. Sí, el bloque de constitucionalidad está regulado en el Código Procesal Constitucional, sin embargo, también es un desarrollo jurisprudencial bastante intenso, ¿no? El bloque de constitucionalidad que permite también una, digamos, una interpretación y una aplicación, ¿no es cierto?, de normas que no necesariamente están expresamente reguladas en la Constitución, sino que también invoca al desarrollo jurisprudencial. Y no solamente al desarrollo jurisprudencial, sino también a los criterios interpretativos dispuestos por la jurisprudencia supranacional, ¿no? Es decir, principalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es verdad que estos criterios nos permiten resolver muchos conflictos, aunque ustedes saben bien, porque Colombia también es parte de la Convención Americana, ¿no? Nuestros estados están comprometidos desde el momento de su adhesión voluntaria, libre y soberana a la Convención Americana de Derechos Humanos, están comprometidos con acatar las disposiciones de la Corte Interamericana, incluso aquellos fundamentos recaídos en sentencias contra otros países. Obviamente no la parte resolutiva, sino la parte considerativa o los fundamentos de las sentencias de la Corte son aplicables. Esos criterios desarrollados son aplicables a las situaciones fácticas de nuestros estados. Por lo tanto, se ha desarrollado, y creo que esto no es novedad, se ha desarrollado bastante intensamente, permítanme el término, se ha desarrollado intensamente en estos últimos, yo creo que desde el año 2005, 2007, ¿no? Se ha desarrollado el criterio del control de convencionalidad, ¿no? Del control de convencionalidad, y obviamente bajo este criterio las disposiciones de la Corte recaídas en sentencias de cualquier país pueden ser aplicables para la solución de conflictos de nuestros estados. Ojo, hay un caso, bueno, no hay un caso, hay muchos casos, ¿no? En el que ya la Corte ha desarrollado el criterio del control de convencionalidad
y eso es de obligatorio cumplimiento para los estados que son parte de este tratado, ¿no? Por lo tanto, no es la Constitución solamente, sino también, como bien dices, Natalia, este bloque de constitucionalidad, de las cuales es parte justamente la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia supranacional. Gracias, Natalia, por tu pregunta. Gracias, profesor, por su respuesta. Muy amable, gracias a ti. Gabriela Mendoza, adelante, por favor. Sí, señor. Bueno, yo tengo como tal algo más que todo de opinión de usted. ¿Qué considera respecto a cierto tema pues que se dijo a comienzo de la exposición? Que fue básicamente que, como bien se dijo, no existe como tal un ordenamiento jurídico pleno. Es decir, que se encuentran diversas circunstancias que nunca se llega a la plenitud total. Pero ¿usted cree que en algún momento pudiese llegar a por lo menos la aproximación de lo que es la totalidad de esas múltiples circunstancias, de poder llenar eso? Gracias, Gabriela, por tu pregunta. Bueno, de manera concreta te diré que no creo que algún día el derecho esté a la par con el fenómeno social. Me parece que siempre el derecho va a estar un pasito atrás, por lo menos un paso atrás, si no es 2, 3 pasos atrás. Y yo creo eso va a ser un poco más intenso, Gabriela, por una razón, porque antes los fenómenos sociales tenían un periodo un poco más, digamos, tardío, ¿no?, para sus cambios. Los fenómenos sociales cambiaban más lentamente, en todo caso, para decirlo de otra manera. En cambio, hoy día los fenómenos sociales cambian a una velocidad realmente alarmante, Gabriela. El uso de la tecnología procura modificar conductas de manera sorprendente. Hoy día ya no se habla tanto, por ejemplo, de los delitos clásicos, ¿no? Hoy día ya estamos en el borde de una situación que amerita una mayor regulación o una mejor regulación de los delitos informáticos, por ejemplo, ¿no? Los delitos a través de redes sociales, los delitos a través de la tecnología. Y eso que la tecnología no ha llegado a su cúspide, ¿no? Sabrás, Natalia, tus padres te habrán comentado, o tus abuelos te habrán comentado que antes, para comunicarnos con algún familiar, teníamos que enviar una carta. Esta carta llegaba, dependiendo de la distancia, en horas o en días o hasta en semanas. Hoy día ya no necesitas enviar una carta, es solamente un mensaje de WhatsApp, ¿no? Y eso es con la tecnología de hoy. Con la tecnología de mañana, ¿qué cosas todavía tendremos? Es una cosa sorprendente. Y entonces los fenómenos sociales son tan dinámicos y son, digamos, aún tan dinámicos y tan volátiles que aún así a una velocidad sorprendente cambian todos los días, todas las horas. Y entonces el derecho no se va a abastecer nunca, creo yo, Natalia, para estar a la par con el fenómeno social. Siempre va a estar un poquito atrás. Y a eso creo que está condenado el derecho, ¿no? Es más, si hoy día regula una situación A, tal vez pasado mañana esa situación ya no sea la misma. Y entonces tendrá la necesidad de que se modifique la norma. Y obviamente eso, para modificar la norma se requiere voluntad política, se requiere consenso político. Hasta eso ya los fenómenos nos están sacando una ventaja considerable, ¿no? Eso pasa en Perú, eso pasa en Colombia, supongo también, y pasa en todo el mundo. El fenómeno es bastante dinámico. A raíz de la pandemia, no habíamos previsto muchas cosas nosotros, ¿no? No habíamos previsto, por ejemplo, el tema de la infraestructura sanitaria mínima, la atención primaria. El Estado no miraba esto con cierta atención, más bien con desdén. Pero a raíz de la pandemia ha vuelto la mirada hacia la atención primaria y están regulando recién el fenómeno de la atención primaria en materia de salud, ¿no? Y entonces, fíjate estos fenómenos que obligan a que el Estado regule, pero te das cuenta, el fenómeno de la pandemia viene desde, creo que noviembre, diciembre del año pasado en China y en marzo en el Perú, pero estamos en noviembre y no se termina de regular situaciones para enfrentar a la pandemia. Así va a pasar, Natalia, y creo que estamos condenados a resignarnos a que el derecho va a estar siempre un paso detrás de la realidad social. Muchas gracias. Gracias, Natalia, muy amable.
Bueno, me parece, Jessica, que... Maestro Osvaldo, adelante, por favor. Maestro Osvaldo. Eso que le acaba de pasar nos sucede a nosotros con mucha frecuencia. Gabriela pregunta y usted menciona a Natalia. Natalia pregunta y menciona a Gabriela. Es muy normal. Oh. Bueno. Les pido mil disculpas si tal vez soy un poco desmemoriado, pero disculpen, les prometo que si hubiera otra oportunidad voy a tener un poco más de atención. Perdón por esto. También me ocurre, maestro, eso permanentemente los estudiantes, profesor, no le habla a Natalia, profesor, no, Natalia, eso es muy normal dentro. Y eso precisamente hace parte de lo que está hablando, maestro Giuseppe. Ellos, yo les decía que el maestro que hoy no se adapta a la exposición que hacen los estudiantes de los millennials, estos que nacieron posterior al 31 de diciembre del 2019, iniciaron el 20, es diferente la forma como ellos exponen. Nosotros tenemos que adaptarnos como maestros por la edad que tenemos a ver en ellos una exposición de contenido virtual, no simplemente utilizando las herramientas virtuales, sino que ellos son netamente virtuales. Un maestro del Instituto Colombiano del Fomento para la Educación Superior, que nos orientó una clase sobre un diplomado sobre las TIC, nos decía que si nuestro nieto nos pide a nosotros de regalo un triciclo, ese nieto nació viejo, ¿cierto? Porque los nietos hoy lo que piden son puros elementos tecnológicos. Y esto es parte de eso, de la pregunta que hacía Gabriela acertadamente. Es imposible, ¿por qué? Porque yo les decía a ellos cuando les enseñaba la definición de derecho, que ya el derecho no tiene una definición. De hecho, les dije, traigan 5 definiciones de derecho y cada uno trajo, o sea que hubo aproximadamente 80 o 90 definiciones de derecho en el salón. O sea que el derecho no tiene definición precisamente por eso, porque el derecho va naciendo como consecuencia de los fenómenos sociales y los fenómenos sociales están tan avanzando tan aceleradamente que el derecho no alcanza a regular toda la actividad social o el fenómeno social que ocurre dentro del contexto de la humanidad. Por eso cuando hacía la pregunta de alguien decía y agregaba la palabra espacio o aire, ¿cierto? Entonces yo me puse a pensar, claro, con razón dice aire y no espacio, porque es que hay un espacio que nosotros no conocemos y de pronto puede llegar a ese espacio. O sea que es más concreto decir el aire porque aire de pronto lo podemos singularizar un poco más. Maestro Giuseppe, vamos a darle la palabra a Lina y a Jessica para ir concluyendo entonces la actividad académica muy interesante. Quedamos casados académicamente, maestro Giuseppe, para el futuro con el mayor gusto desde el punto de vista de la academia, de la intelectualidad, del derecho, de la doctrina jurídica. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a mis estudiantes les agradó mucho el conversatorio del día de hoy. Bien, espero que sí, maestro Osvaldo, y bueno, reiterarles mi agradecimiento por su atención y estoy a la espera de cualquier circunstancia que valga, digamos, una reflexión académica, cuente con nosotros. Y nuestros estudiantes, obviamente, están también ávidos de compartir experiencias como las que hemos vivido estas semanas con ustedes, así que un abrazo para usted, para sus estudiantes, de parte de todos nosotros. Muchas gracias, maestro Giuseppe. Jessica. Bien. Sí, maestro. Justo antes de, pues, ya de cerrar, vi la mano levantada de Yaré Benítez. No sé si nos quiere comentar algo para ya concluir nuestra sesión. Yaré. Adelante, sí, Yaré. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días, profesor Giuseppe. Buenos días, profesor Osvaldo. A todos. Mi pregunta con respecto a la interpretación análoga y extensiva. Si bien el profesor explicó que la interpretación análoga es un caso no regulado que tratará de resolverse con un caso semejante y la interpretación extensiva es la extensión del significado de un caso hacia otra, ¿cuál sería la diferencia entre la interpretación análoga y la extensiva? Bueno, en síntesis, la interpretación extensiva, lo que se tiene es un caso regulado, digamos, una norma regulada
que obviamente satisface un supuesto de hecho, ¿no? La interpretación extensiva, pero ocurre que en la interpretación extensiva hay un supuesto de hecho que puede ser alcanzado si se extiende la interpretación del término a supuestos no regulados. El caso que te ponía en el ejemplo, ¿no? Nosotros, en el caso del Código Civil italiano, la palabra corredor, o sea, corredor en términos jurídicos, no en términos deportivos, ¿no? La palabra corredor es aquella persona que acerca a las partes, ¿para qué? Para que puedan concretar un negocio, ¿no? Acerca a las partes, dice. Pero un corredor podría también definirse como esa persona que no solamente acerca a las partes, sino también como aquel que promueve que las partes concluyan con un negocio, con un contrato. Y entonces en la interpretación extensiva lo que se está haciendo es, como dice su término, extender el significado de una palabra que pueda ser alcanzada a un supuesto de hecho que expresamente no lo había previsto, pero que gracias a esta interpretación podríamos también aplicar la misma regla a un supuesto análogo, extendiendo la definición del término o el sentido del término. En cambio, en la interpretación analógica, ¿no? Lo que ocurre es que hay dos supuestos de hecho parecidos, uno regulado y otro no regulado. Y entonces, ¿qué ocurre? La regla que se podría aplicar al supuesto regulado se aplica también al supuesto no regulado. Ahí no se trata de extender el sentido del término, sino se trata de extender la regla que regula, valga la redundancia, un supuesto de hecho regulado. Por lo tanto, aquel hecho que no esté regulado lo va a estar a partir de la aplicación de la misma regla que regula el supuesto que está expresamente regulado. Entonces, lo que más ocurre en estos términos es la interpretación analógica, ¿no? El ejemplo que te decía, en el ordenamiento jurídico peruano no tenemos una norma jurídica que regule las situaciones, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, dice, nadie debe ser discriminado por razón de sexo, dice la palabra, la regla. No tenemos otra norma que regule la sexualidad. En este caso, la sexualidad es un supuesto de hecho no regulado, ¿no? Entonces, a este supuesto de hecho no regulado se le aplica la regla del supuesto de hecho regulado. Por lo tanto, habría que entender sexo como sexualidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una interpretación análoga, porque entre estos dos fenómenos hay semejanza. Esa sería un poco la diferencia, ¿no? Así es, Yare. Muchas gracias por tu pregunta, Yare. Muchas gracias, profesor. Buen día. Excelente. Bien, gracias a todos los estudiantes, tanto de la Universidad Privada del Norte como la Universidad Libre de Colombia, por su participación. Vamos a cerrar la sesión. Agradezco igual a los maestros Giuseppe y el maestro Oswaldo por ambas sesiones que se han desarrollado y todo el dinamismo que ha tomado. Bueno, hasta una próxima oportunidad y que tengan muy buenos días. Una pregunta, Jessica. No sé si la vez pasada pasaron un link para la asistencia para poderlo certificar o fue que lo vi en otra parte. ¿Cómo hacemos para tomar la asistencia para que puedan certificar tanto la Universidad Libre a los estudiantes de la Universidad Perú y la Universidad Perú, de la Universidad Privada del Norte del Perú a los estudiantes? ¿Eso usted lo está manejando internamente? Sí, maestro, lo vamos a conversar por el chat, ¿sí? Igual ya Lina tiene conocimiento de ello. Perfecto, bueno, muchas gracias. A usted, maestro. Jessica, en esta oportunidad vamos a tener el registro de las imágenes con los muchachos, ¿o eso ya pasó?
Sí, bueno, si los chicos activan su cámara, yo le doy ahí los pantallazos. Perfecto, gracias. Igual para tener un recuerdo con el maestro Osvaldo, me gustaría también contar con sus imágenes, maestro Osvaldo. Igualmente, maestro Giuseppe, sí, muy buena idea y muy buena su intervención para que quedemos todos en la pantalla. Entonces vamos a invitar a nuestros estudiantes, tanto de la Universidad Libre de Colombia y como el de la Universidad Privada del Norte, acá de Perú, para que puedan acompañarnos con sus imágenes encendidas, sus cámaras, por favor, y tener pues un recuerdo de esta grata experiencia. A ver, muchachos, Yaré, André, todos ustedes, por favor, si nos acompañan con sus imágenes. Stephanie, a ver, corre la voz a todos tus compañeros, a ver, rapidito para... ¿Cómo estamos con el clima por allá, muchachos? Miguel Ángel, ¿qué tal el clima por allá? ¿Calor? Sí, profesor, mucho calor por acá. Bueno, acá vamos a estar ya, creo que en 15 días más ya con un poquito de verano. Todavía estamos en una ciudad bastante nublada. El clima de Lima no es tan bonito como por allá, por Cartagena. Así que ya les invitaremos a la Sierra de Perú para que disfruten del clima del Perú profundo. Maestro Osvaldo, dése una vueltita por Machu Picchu por acá en algún momento. Con el mayor gusto, maestro Giuseppe. Igualmente está invitado a la ciudad más hermosa del mundo, Cartagena. Bien, Cartagena de India, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces creo que ya tenemos... Valentina Neira, no las veo. Se estaban apenas peinando, maestro Giuseppe. Sí, pues veo que los chicos, bueno, ahí está. Veo a Julianis, Bertel, a Miguel, a Valeria, Gabriela, Alba Lucía, a Juan David. Bueno, acá la imagen no me deja ver a Natalia, me parece Santiago también. Bueno, pues vamos a tomar las imágenes. Muchísimas gracias por su participación. Me parece que hay un segundo bloque de imágenes que no se logra ver en la pantalla, pero ahí estamos. Gracias por todo, maestro Osvaldo, y a sus alumnos un abrazo desde aquí, hasta cualquier oportunidad. Un placer. Chao, muchachos. Gracias por su paciencia. Gracias por su actividad, maestro. Muchas gracias. Hasta pronto, maestro Osvaldo. Gracias, profesores, profesor Osvaldo, profesor Giuseppe, que estén bien. Gracias, Linda, gracias, Jessica. Gracias a todos mis estudiantes y a los compañeros estudiantes de la Universidad Privada del Norte. Bien, gracias también. Gracias a Luna y a Jessica por su colaboración. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto.